así que no hay excusa. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, todo el corazón, digámosles: a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. De nuevo. Te amo a ti, Señor. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. La mayor prueba que ustedes le han dado al Señor es el hecho de estar aquí hoy día. Esa es una prueba de que ustedes le aman. Amén. Amén. Ya, vamos a partir entonces. ¿Trajeron sus espadas? Ya. Lo hermoso del Señor es que Dios con poco hace mucho. Dios no se glorifica en lo posible, sino que el Señor se glorifica en lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si ustedes están acá y van a escuchar esta palabra, es porque Dios con poco va a hacer mucho. Entonces, aquí no estamos tantos, pero lo que Dios va a hacer con ustedes va a ser mucho en sus familias, en el lugar donde ustedes están estudiando, donde tú vas a empezar a trabajar. Así que Dios va a hacer cosas maravillosas. Así que yo les quiero invitar entonces que puedan ir al Evangelio de Mateo. ¿Esa sí la tienes tú, Denise? Nuevo Testamento. Daniela. O sea, perdón, Daniela. Daniela. Mateo, capítulo 11. ¿Cómo se dice 2 puntos en inglés? 2 points. 29. ¿Qué dije? 11, 29. versículo 29. Oh, Señor, ayúdame, porque tengo tantas cosas acá que las tengo que ordenar. Bien. ¿Lo puedes leer, Nico 2? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, este versículo que acabamos de leer, hay 2 cosas que a mí me han llamado la atención. Voy a poner
pausa así para no estar... Ya, después de la pausa, entonces vamos a seguir. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, yo le estaba comentando que de este versículo que acabamos de leer, hay dos cosas que han llamado mi atención, dos cosas que son importantes, que las vamos a comentar para que podamos entender todo esto hermoso lo que tiene el Señor. Primeramente, lo primero, dice, aprendan de mí. ¿Quién lo dice? Jesús. Jesús. Cristo dice, aprendan de mí. Jesús dice que aprendamos de Él, de su enseñanza, de todo lo que Él transmitió, pero no tan solamente de lo que Él enseña. Una de las cosas hermosas que tiene el Señor es que aparte de lo que Él enseña, lo respaldan sus hechos. O sea, ¿han escuchado este dicho cuando uno dice, predica pero no practica? Ya, lo hermoso de Cristo es que lo que Él predica, lo hace. Entonces sus hechos lo respaldan. Entonces Cristo dice, aprendan de mí. Entonces si nosotros miramos a Cristo, vamos a ver lo que Él enseñó y cómo Él se desenvolvió en esta vida. Y eso es lo hermoso, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, segundo, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, si nosotros aprendemos de Él y andamos como Él anduvo, resultado de aquello, vamos a encontrar, ¿qué cosa? Descanso para nuestras almas. Entonces, si ustedes supieran, estimados, que hay tantas personas que un día están bien y otro día están mal. Por ejemplo, hay un estudiante que ustedes creo que lo conocieron. Yo le hice clase. Voy a poner pausa para... Ahora sí. Continuando entonces. Hay un estudiante, ustedes conocieron, o tal vez, no sé si lo vieron, pero lo escucharon. Escucharon de él. Yo le hice clase. ¿Se acuerdan de un estudiante del año, parece que fue el año 2014, 2013, un estudiante de segundo medio que se suicidó? Sí. Yo le hice... ¿Qué pasó? Fernando. ¿Sí? ¿El lutó? Uh-huh. Yo a él le hice clase. Yo un día a la semana, yo estaba en ese curso y yo veía a ese estudiante y lo veía como un chico normal. Jugaba, salía, normal, conversaba, pero uno no conoce, ¿cómo se dice?, el corazón. Uno no sabe lo que está pasando por la vida de ese estudiante, de ese joven. Y yo me acuerdo que en ese momento yo hablaba del Señor, pero, ¿cómo se dice?, a lo lejos. Entonces de repente un día yo lo vi súper bien ahí, hola profesor, hola, ¿cómo estás? Súper bien. Y después de la noche me llama un profesor y me dice que este estudiante se había suicidado. O sea, se había intentado suicidar. Y yo fui a la noche a verlo y para mí fue terrible. Fue terrible porque yo cuando entré a verlo, vi todo su cuello aquí, ¿cómo se dice?, marcado. Todo aquí morado. Entonces a mí me impactó. Hay hartas cosas que hablar ahí, me pasaron hartas cosas. Pero más adelante se las voy a ir contando. Pero simplemente quiero que vean esto, que ese joven, imagínense, con segundo medio, ¿cuántos años unos tiene? 14, 15 años. Y jugaba a la pelota, todo bien, era súper buena onda, y de repente en la noche se intenta suicidar. Y después yo conversé con los papás, chiquillos, bueno, hay hartas cosas que hablar de ahí, pero lo que quiero rescatar es que uno no conoce el corazón, entonces se suicidan los jóvenes. Aquí dice en este versículo que Jesús dice, aprendan de mí y hallarán descanso para vuestras almas. Entonces hay gente que no halla el descanso para el alma. Buscan siempre tal vez el descanso en otras cosas. Miren, hay otro estudiante que ustedes tal vez lo conocieron antes que yo. No voy a dar el nombre, se llama... no les voy a dar el nombre porque me puede escuchar por ahí. Pero él me contó que él sufrió de depresión. Y es súper buena onda. Y estuvo con psicólogo, estuvo haciendo... de hecho, hoy día conversé con él y me contó todo eso. Y yo lo veo, pero él es súper activo, así...
echa la talla y de repente cambia y anda depresivo. No les puedo decir por qué, porque lo puedo escuchar aquí, no quiero que se enoje conmigo. Pero bueno, lo que quiero comentarles es que Jesús dice, aprendan de mí. Entonces, si nosotros aprendemos de Jesús, Cristo habla en su palabra de que hay una armadura de luz, la armadura de Dios. Y Jesús ocupó esta armadura, y se enfrentó a Satanás. ¿Se acuerdan dónde? Sí, en el desierto. En el desierto, cuando Jesús fue a hacer ayuno. En el desierto se le apareció el tentador y Jesús lo combatió con la armadura de Dios, pero una de las armaduras que más se destaca ahí es la espada, porque confrontó a Satanás con la misma palabra. Entonces Jesús dice, aprendan de mí. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo Él se enfrentó a Satanás. Él ocupó esa armadura. Entonces espero que en este estudio terminemos el tema de la armadura. Entonces vamos a hablar cada armadura, qué es lo que significa, y tenemos que aprender de Cristo, cómo Él anduvo. Y esta palabra que yo les voy a predicar, que les voy a enseñar, no es solamente para ustedes, primeramente parte por mí. Esto también es para mí, chiquillos. Esto Dios me lo ha dado para yo también tener esa armadura de Dios, esa armadura de luz, para poder enfrentar a Satanás. Y también ustedes. Entonces, tomando eso, yo les voy a pedir que vayamos en el Nuevo Testamento a Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios. ¿Eso le puede ayudar a...? Efesios. Capítulo 6. Versículo 13. Efesios capítulo 6. Versículo 13. ¿Lo encontraron todos? Sí. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Dice otra cosa. Eso es la 14. Perdón. Perdón. Versículo 13. Ya, ahora sí. Dice así. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso ceñido es un cinturón, que es para amarrarse las ropas. ¿Ya? Sí. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Esa coraza que ocupaban los soldados romanos, que les protege el tórax, les protege el cuerpo. Versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esos son los calzados, son como los zapatos. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Versículo 17 y último. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Saben lo que es el yelmo? El casco. Es el casco que usaban los soldados romanos. Cuando uno juega Age of Empires, siempre hablan el yelmo, como el casco. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, entonces todo lo que acabamos de leer nombran varias armaduras, que es el cinturón, La nombra toda. ¿sí? La coraza. Está el cinturón, la coraza, el calzado, el yelmo, que el casco, la el espada. escudo y la espada. Son 6. 6. Entonces vamos a tener que nombrar cada uno de los 6. ¿Qué es lo que hace cada armadura? Entonces vamos a partir primeramente con el versículo 14, que dice, ceñidos los lomos con la verdad, que sería el cinturón. Entonces, esto yo lo hablé la semana pasada. Así que, Nico, cuénteme usted, ¿qué es lo que se acuerda? Lo que tú quieras, si no te acuerdas no importa, pero dime, trata de decir qué es lo que tú entiendes o qué es lo que tú recuerdas cuando hablamos sobre el cinturón, qué simbolizaba. Dice, ceñidos los lomos con la verdad. Que no me acuerdo. La verdad. Ya va, sí. Eso es lo que más. Ya, la verdad, ya vamos por ahí. Jesús. Ya, Jesús es la verdad. Entonces podríamos decir que la verdad no está en ti, Luis, no está en ti, ni siquiera está en mí la verdad. La verdad está en el Evangelio, está en Cristo.
Entonces cuando ustedes escuchan esto que dicen, no, nadie es dueño de la verdad, Cristo es dueño de la verdad. O cuando dicen, no, tú no tienes la verdad. A mí de repente me dicen, tú no tienes la verdad. No, yo no tengo la verdad está en el Evangelio. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer. Esa armadura, que la verdad no está en mí, no está en ustedes, sino que la verdad está en el Evangelio que es Jesucristo. Eso es lo primero. Ahora, esa verdad, si yo la tomo para mi vida, esa verdad me va a ayudar a que yo sea libre. Y aparte de que yo sea libre, voy a encontrar paz, gozo y también yo debo andar en la verdad. O sea, no puedo andar mintiendo. ¿Se entiende? Hay un versículo que dice eso. Por ejemplo, no lo busquen, se lo voy a leer, pero dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y atención acá, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, conocer la verdad me va a hacer libres. ¿Por qué? Porque Jesús me va a confrontar con su verdad. Y esa verdad, al confrontarme, me va a mostrar mi maldad, mi pecado, y Él me va a ayudar por medio de la gracia a que yo sea libre. Por ejemplo, así a grandes rasgos, hay personas que son esclavas de los vicios. No sé si vieron en las noticias que un joven murió por jugar muchos videojuegos. Hace poco. En China. Una persona que murió por estudiar mucho. Por estudiar mucho. Hay personas que... Hay un cantante, incluso salió en la noticia, que trabajó tanto que no durmió no sé cuántos días y se murió. Bueno, hay personas que son esclavas del trabajo, hay personas que son esclavas del videojuego, hay personas que son esclavas de mil cosas. Entonces hay personas que dicen, no, yo soy libre. No, no eres libre, sino que eres un esclavo. Yo vi en internet, en el TV Cable, vi una niña que era fanática de un equipo de fútbol. Y seguía al equipo por todas partes, a tal punto que se gastaba todo su dinero. Era tan fanática que es como que su vida depende de eso. Entonces esa niña no es libre, es esclava de eso. Ahora, el Señor te ayuda a que tú seas libre, que no dependas de eso, no seas esclavo de eso. ¿Se entiende? Por ejemplo, el vino. El vino... Me gusta el vino, porque el vino es bueno. Pero por ejemplo, el vino, el problema no está en el vino. El problema está en la persona que se esclaviza de esto. Jesús no se controla. Jesús te ayuda a tener dominio propio. Que te dice, no, yo tomo hasta un cierto límite. Pero hay personas que no tienen ese control, son esclavos. Dios te ayuda a tener dominio propio. Entonces, la verdad te va a hacer libre. Y nosotros tenemos que andar en la verdad. Hay otro pasaje que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo vi en internet también unas cositas que pusieron de Buda. Que Buda dice, busquen la verdad. Después parece que Alá, no sé, dice, busquen el camino. Y después otro Dios dice, busquen la vida. Y en Jesús está el camino, la verdad y la vida. En Él está todo. Entonces eso es lo primero, el cinturón. Reconocer que la verdad no está en mí. Si uno tiene una duda de algo, pucha, estoy haciendo bien algo, estoy haciendo mal, ¿será esto pecado, no será pecado? Hay que acudir a la palabra de Dios y que Dios me muestre su verdad. ¿Amén? Amén. Bien. Entonces, ¿qué es, Nicolás, el cinturón? La verdad. ¿La verdad está en mí? No. ¿En ti? ¿En dónde está la verdad? En Dios. En Dios. En Jesús. En Jesucristo. Amén. Bien, sigamos. En el mismo versículo 14 dice, vestidos con la coraza de justicia. Uno de los requerimientos más importantes para el creyente es la justicia. Y atención, fijarse acá. La justicia simboliza dos cosas. Simboliza santidad y simboliza rectitud. Ser rectos. ¿Qué simboliza? Santidad Y rectitud. rectitud. Son características del Dios vivo, el que creó el cielo y la tierra. ¿Han escuchado que Dios es justo? Sí. Es justo, y justicia simboliza santidad y
rectitud. Hay que ser rectos. Entonces, tomando esa simbología, llevémoslos a la palabra. Yo les voy a pedir que ustedes busquen en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Entonces, la justicia simboliza santidad y rectitud, características del Señor. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 33. Antes de leerlo, acá en este capítulo habla de que las personas se afanan. ¿Han visto que estas personas dicen, mi abuelita dice esto, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Y qué voy a hacer mañana? O dicen, y voy a encontrar trabajo, ¿y dónde voy a trabajar? Y antes que pasen las cosas se empiezan a afanar, ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Se me acercan las pruebas coeficiente 2. ¿Voy a pasar de curso? ¿No voy a pasar de curso? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué universidad voy a entrar? ¿Voy a tener el puntaje para entrar a la U? ¿Es la carrera que yo realmente quiero? 1000 cosas. La gente siempre está afanada y preocupada. Pero ¿qué es lo que dice en este versículo? Dice, Mateo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué más? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que ustedes necesitan, Dios se lo va a dar. Porque Dios sabe que tenemos necesidad. Pero quiero que traten de entender esto. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué simbolizaba la justicia? Santidad y rectitud. Es como buscar primeramente el reino de Dios y buscar la santidad y la rectitud. Entonces, al buscar el reino de Dios, significa que si Dios es santo, yo también tengo que ser santo. Si Dios es recto, yo también tengo que ser recto. Entonces, si dice esto, cuidadito donde ven. Cuidado con lo que ustedes ven, chiquillos. Porque hay un profesor en el dúo que me dijo esto, me marcó, antes que yo fuera cristiano. Me dijo que cuando uno ve una imagen pornográfica, es muy difícil que el hombre se la saque. Es muy difícil que esa imagen se la pueda sacar de la mente. Entonces, cuidado donde ustedes ven. Cuidado con lo que ven en la televisión, con lo que ven en el internet, porque nosotros tenemos que buscar santidad. Tenemos que buscar ser rectos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú eres santo y cuando tú eres recto? ¿Qué es lo que sucede? Lo vamos a ver entonces en este pasaje. Filipenses, Nuevo Testamento, todavía a su Biblia les sirve, señorita. Filipenses, capítulo 1. Búsquelo, mientras que lo busquen, les voy a comentar algo. ¿Cómo nosotros podemos darle gloria y podemos alabar al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer que la gente que nos rodea glorifique a Dios y lo alabe? Entonces, eso aparece en Filipenses, capítulo 1. Está casi en lo último. Está casi el último. Después de Efesios. ¿Lo encontraste? Oh, la Anaí está todavía buscando. Eso va a llover entonces. Porque usted llegó temprano también. Pero... Sí, porque se le... Entonces, Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Dice así. ¿Lo puedes leer, Nico 1? El 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Mira, fíjate, llenos de frutos de justicia, es como llenos de frutos de santidad y de rectitud, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanzas de Dios. O sea, cuando tú eres santo, eres recto, eres justo,
la gloria y la alabanza va a ser para Dios, porque la gente que les rodea va a decir, ¿sabes qué? Yo te he visto en el trabajo y tu manera de comportarte significa que tú eres recto para tus cosas. Tú eres derechito para tus cosas. Era hecho y derecho, eso me gusta. Y yo veo que ese Dios que tú eres realmente es un Dios que ha cambiado tu vida, porque yo veo que tú eres recto y más encima que no andas diciendo garabatos. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Empieza a glorificar a Dios, empieza a alabarlo, porque la persona es santa y es recta. Si ustedes vieran, voy a tener cuidado con lo que voy a decir porque esto sale en todo en internet, pero hoy en día las mujeres dicen unos garabatos terribles y los hombres también. A veces cuando yo estoy en clase echan garabatos y yo estoy ahí presente y ni me respetan, hombres y mujeres. Entonces, si un profesor viera a un estudiante que no anda diciendo garabatos, que sabe respetar y más encima que va a decir, oye, tú eres distinto, tú eres raro, y va a empezar va a llegar un momento que va a empezar a dar alabanza a Dios, porque una persona que tiene a Cristo se nota. Disculpen que hable de mí. Cuando yo estaba estudiando en el DUOC, estaba haciendo una prueba y un profesor se me acercó y me dijo, disculpa Freddy, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, ¿por qué, profesor? Y me dijo, es que se nota que usted es cristiano. Le dije, ¿pero cómo usted sabe? Y me dijo, es que se nota. Y yo quedé así extrañado. Y yo en mi clase echaba la talla, me empujaba con mis compañeros, de repente jugaba, pero no andaba diciendo garabatos. No andaba, siempre era recto para mis cosas. También me pasó con un compañero, con muchas personas me escribían, me decían, oye, tú eres distinto. Así mismo les va a pasar a ustedes. La gente va a empezar a glorificar al Señor, porque ustedes son santos y son rectos. Entonces la coraza simboliza justicia, santidad y rectitud. Así deben andar ustedes. Si ustedes no son santos, no son rectos para sus cosas, entonces Satanás ahí puede obrar y puede dejar la escoba con la mentira. Si ustedes no son rectos, también. Entonces, eso es una cosa. Y la coraza también simboliza otra cosa. Son dos. Dice así. Les voy a pedir que vayan a 2 de Corintios. Está también en el Nuevo Testamento. Viene Hechos. Después viene Romanos. Después viene Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 5. Antes de leerlo, voy a tratar de explicarlo. La coraza, habíamos dicho que cubre toda la parte principal de nuestro cuerpo, ¿cierto? Una bala que te llegue en las piernas, hay mucha probabilidad de que tú vivas. Pero una bala que te llegue en el tórax, hay gran probabilidad de que mueras. En la parte, como todos nuestros órganos están acá, es como todo lo vital de nuestro cuerpo. Entonces, la coraza protege nuestro cuerpo, protege todas las partes esenciales que nos da vida. Entonces, voy a tratar de explicarlo de esta manera. A mí me cuesta explicar un poco esto porque voy a tratar de explicarlo. Miren, la paga del pecado, ¿sabes qué es lo que uno tiene que pagar cuando tú pecas? La muerte. Es con la muerte. Dios es santo, 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 y en Él no habita el pecado. Cuando nosotros pecamos, la paga del pecado es la muerte. O sea, si tú pecaste, Luis, si tú pecaste, Gabelo, y cualquiera de nosotros que pecamos todos los días, entonces tenemos que pagar con la vida, con la muerte. Entonces Adán y Eva no tenían pecado hasta cuando comieron, ¿cómo se dice? Del fruto prohibido, desobedecieron, ¿cierto?, al Señor, supieron el bien y el mal. Entonces ellos tenían que pagar con su vida. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Mató un animal y ese animal pagó el pecado por Adán y Eva. O sea, ese animal tomó, ¿cómo se dice?, el lugar de ellos. Dios sacó la piel de esos animales y se los puso a Adán y Eva. Los cubrió. Esa piel es como que los protegió del frío, de muchas cosas. Entonces, desde ese momento,
los judíos cada cierto tiempo tenían que matar un animal, tenían que matar un cordero para pagar el pecado que ellos cometían. Cuando ellos pecaban, mataban un cordero y lo mostraban a Dios que ese animal era el que había muerto por ellos. ¿Se entiende? Entonces, Dios de tal manera amó al mundo que dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que ese hijo viniera a este mundo y fuera santo. Dice que en Jesús no hay mancha. Él nunca pecó. Entonces, Él como nunca pecó, Él tomó el lugar tuyo y mío. Él fue a morir en la cruz para pagar los pecados de todos nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús cuando estaba crucificado, Él era justo. Él no tenía que estar ahí. Pero Él, ¿qué es lo que hizo? Dijo, ya yo voy a pagar el pecado de los dos Nicos, del Gabelo, del Luis, del Monroy, de Dani, ¿cómo te llamas? De todo. Entonces Jesús de repente dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús siempre tuvo comunión con Dios, pero cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento, los pecados de ustedes, los míos, de los que estaban ahí, cargó en Jesús y se cortó la comunión. Y por primera vez Jesús se sintió solo y murió. Y cuando murió, pagó el precio. Su vida la pagó. Entonces, con lo que les acabo de contar, la coraza de justicia, habíamos dicho que Jesús es justo. La coraza de justicia simboliza a Jesucristo, que Él pagó el pecado por ti. Entonces cuando Satanás viene a atacarte con todo para matarte. Y cuando te viene a atacar, Satanás te dice, tú mereces la muerte, tú mereces el infierno, tú mereces todo. Y uno tiene que decirle, sí, es verdad, Satanás, yo merezco la muerte, merezco el infierno, merezco todo. Pero también conozco a alguien que murió por mí en la cruz. Y donde Él esté, yo también voy a estar. Jesús, ¿dónde está? En el cielo y está con el Padre. Entonces, Él pagó el pecado por mí. Cuando uno está a punto de morir, viene Satanás a rondar. Y lo único que quiere es tomar tu alma y llevarla al Seol. Yo se los digo, mi abuelita aún no recibe a Cristo en su corazón y en la casa apenas todos los días. Conozco personas que están así en la cama y empiezan a ver cosas antes de morir y ¿cómo se dice? Se afirma la sábana, dice, no me quiero morir. Terrible. Y conozco personas que han recibido a Cristo y que lo único que dice, Señor, entrego mi vida, yo pongo mi vida en tus manos. Y se mueren. Y se van en paz. Voy a casa. Entonces, cuando esa persona está a punto de morir y muere, viene Satanás ¿cómo se dice? A atacar. Y aparece Jesús ahí y dice, el nombre de Él lo tengo escrito en el libro de la vida. Él me pertenece. Yo pagué el precio por Él. Y Jesús te lleva con Él. ¿Se entiende? Eso es la coraza. Es cuando Satanás viene a atacarte, Jesús dice, Él es mi hijo. Entonces, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado. Yo les comento, ¿Jesús pecó? No, aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, por ti y por mí Jesús pasó a ser pecador, porque cargó el pecado de todos nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. ¿Qué significaba justicia? Rectitud y santidad. Rectitud y santidad. O sea, Dios dice así. Disculpen, me voy a parar un poquito. Voy a poner ejemplo a Anaís, que es pecadora. Y aquí la le voy a simbolizar como que es Jesús. Y yo soy así como Dios. Entonces, yo como Dios es santo, santo, santo. Y no permito el pecado. Nadie entra en mi reino con pecado. Entonces, Anaís como peca, pero recibió a Cristo, Sole está antes que ella y ella pagó el precio, ella murió en la cruz. Entonces ella hace a Anaís, por ella la hace justa.
Entonces Dios ve a Anaís, pero ve a su hijo. Entonces dice, Anaís es justa, es santa y recta. Entra en mi reino. Y entra en mi reino porque tiene a Cristo en su corazón. Entonces Satanás no puede hacerte nada. ¿Se entiende? Sí. La coraza, Cristo murió por mí y a la vez debo andar en rectitud. Amén. Hay otros versículos, pero no los voy a leer porque si no se me va a ir todo el tiempo y hay que avanzar al otro. Es bueno que ustedes después traigan un cuadernito si quieren y anoten los versículos porque uno va, ¿cómo se dice? Aprendiendo. Mi pastor cuando va predicando hay cosas que me llaman la atención y yo la anoto en un cuadernito porque después a mí se me olvida, después llego a mi casa, se me olvidan las cosas, pero veo el cuaderno, dijo esto y Dios me va mostrando más cosas. Bien, ahora vamos al versículo 15 de Efesios. Estábamos en Efesios, ¿cierto? Viendo la armadura de Dios. Efesios, ¿cuánto era? Efesios 6. Efesios 6. Vamos con la tercera armadura. Efesios 6, versículo 15. Vamos con la tercera armadura. Dice, ¿lo encontraron? Sí. Gabelo, ¿lo puedes leer tú el 15? ¿Pero qué capítulo era? 6. Capítulo 6 de Efesios, versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. ¿Qué era el calzado? Los zapatos. Los zapatos. Los soldados romanos usaban entonces una coraza, usaban un cinturón y usaban unos calzados. Los calzados de los romanos usaban como unas amarras que eran para afirmarla en sus pies para que el calzado no se saliera. Imagínense, los soldados romanos cuando iban a luchar, si no tenían bien amarrados los calzados, si iba a salir el zapato, iba a pisar una piedra, iba a gritar y lo podían matar. O sea, ¿En el gladiador se ve eso? ¿en el gladiador se ve? Imagínate, si uno no tiene el calzado bien, ¿se va a poder desplazar bien para la batalla? No. El soldado romano se tenía que amarrar bien los calzados. Llevémoslo a la época de ahora. Chile jugó con Argentina. Los futbolistas tienen que amarrarse bien los zapatos porque si pegan un pelotazo y tienen los zapatos no bien abrochados, le va a salir el zapato volando. Entonces, aquí nos habla que tenemos que tener los calzados bien apretados. ¿Qué simboliza el calzado? El Evangelio de la paz. El calzado, en cierta manera, simboliza que el creyente tiene que tener firmeza espiritual. ¿Qué tiene que tener? Firmeza espiritual. El cristiano está mandado a estar firmes. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el Poblete me mandó unos mensajes diciéndome, profe, iba en el metro y se me acercó una mujer hablándome de Dios. Y dije, amén, dije yo, qué bueno. Y me dijo, pero esta mujer me empezó a decir de que había un Dios hombre y que había una diosa mujer. Y me empezó a mostrar por la Biblia la diosa mujer. Y como que Poblete empezó, me dio la impresión, Poblete, yo hablaba con Poblete porque si el Poblete, yo empecé a notar en él que él no estaba estable. no estaba estable porque él empezó a, ¿cómo se dice? A decir, mira, es que sabe que eso no es tan así. Como a debatirle en amor. El Poblete incluso la quiere invitar para que vaya a hablar con los pastores, pero no para discutir, sino que para que lleguemos a la verdad de la fe. Muéstrame por las escrituras lo que tú dices cierto. Y la mujer, no sé si habrá querido, a mí también se me acercó alguien y me empezó a hablar de eso, y yo le invité y me dejó plantado. Pero si una persona que no está firme en la fe, lo van a dar vuelta. Va a llegar alguien que te va a empezar a hablar de otras cosas, de otros dioses, y si te hablan de otros dioses, al final no, es como que te va a mover tu fe, es como que... No sé si me entienden lo que les quiero decir. Es como lo de la casa en arena, ¿o no? Sí, es como algo parecido. ¿Por qué?
¿Por qué es necesario estar firme en tu fe? Porque cuando tú eres santo, cuando tú eres recto, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, la justicia, significa que si tú tienes estas dos cosas y estás firme en tu fe, entonces tú tienes que decirle a tu familia, decirle a tus compañeros de colegio, decirle a la gente que te rodea de que hay un Salvador que se llama Jesucristo y que Él vino a dar vida y una vida en abundancia y que Él viene a perdonar y que Él viene a limpiar y viene a dar salvación. O sea, ¿qué significa eso? Que tú tienes que hablar de Dios, tienes que evangelizar. ¿Cómo yo compruebo eso en las Escrituras? Dice, lo puedes repetir de nuevo el versículo 15, por favor. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Yo aquí, lamentablemente, la niña no va a poder verlo porque está en Isaías. Si podemos ir solamente al Antiguo Testamento, a Isaías, capítulo 52. Los calzados simbolizan entonces que tienes que tener firmeza espiritual. ¿Para qué? Para poder ir a predicar el Evangelio, para poder decirle a la gente que te rodea que existe un Dios, y cuando la gente te empiece a rebatir, a ti no te mueva. Puede ser en ese momento que cuando te rebate tú no sepas qué contestarle, pero aún así, aunque tú no sepas qué contestarle, tú tienes la convicción de que Cristo murió por ti y que Él es tu Señor y tu Salvador. ¿Amén? Eso significa. ¿Encontraron Isaías? Sí. Isaías, capítulo, ¿cuál dije? 52, versículo 7. Dice cuán hermosos son sobre los montes. Sí. Ya. Dice así, cuán hermosos son sobre los montes. ¿Saben lo que son los montes? Las montañas. Oye, me disculpa que lo interrumpa, pero me podéis convidar un vasito. Ah, sí. ¿Verdad? Ya, mientras que la Anaí sirve, dice así, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las ¿qué dice? Que trae alegre. Los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. O sea, ¿han visto las personas que andan en la plaza de armas con un micrófono y empiezan a decir, ¡ay, que el Señor te bendiga, el Señor te ama! Esas personas tienen los calzados, ¿cómo significa? Bien puesto. Ellos están evangelizando, ellos están diciendo, tu Dios reina, tu Dios te ama, el Evangelio de la paz. Dios quiere darte paz en medio de la crisis, en medio de que tus papás están que se separan, en medio de que tus papás no se hablan, en medio de mil cosas. Dios te da paz y te da salvación para vida eterna. O sea que el día que mueras, no te vas a ir al Seol, al infierno, sino que vas a ir con Dios. Hermoso. Hay una niña que estaba viendo en Facebook que puso, oh, la pasé tan bien con esta religión de los Alá, ¿cómo se dicen? Los musulmanes. Yo dije hay que tener cuidado porque se puede, ¿cómo se dice? Confundir. Y está poniendo cada religión en su Facebook, entonces yo quedé impactado. Hay que estar firmes. Y para tener esa firmeza hay que buscar a Dios con todo el corazón. Buscar la verdad, santidad, rectitud, calzado. O sea, cuando tú, con esto voy concluyendo esto del calzado, si tú evangelizas, pero si tú no eres santo, no eres recto, la gente va a decir, predicas, pero no practicas. Jesús, todo lo que enseñaba, lo respaldaban sus hechos. Entonces nosotros podemos predicar y podemos equivocarnos, podemos pecar. La diferencia está que nos arrepentimos y seguimos buscando la santidad y la rectitud. Yo peco todos los días. A diferencia de una persona que tal vez no crea en Dios, es que yo digo, Señor, pequé, perdóname, ayúdame a cada día crecer como la luz de la aurora, que cada día va en aumento hasta que el día es perfecto. Ayúdame a alcanzar la perfección. Y se puede. Un hombre lo pudo, apóstol Pablo. Alcanzó a llegar a ser perfecto. ¿Se entendió? Esto no lo busqué,
Se lo voy a leer. Romanos 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Nuevo Testamento está citando el Antiguo Testamento. Bien, ahora versículo 16. ¿Lo puedes leer de Efesios, Anaís? ¿Puedes leer el Efesios capítulo 6? Vayan todos a Efesios capítulo 6, versículo 16. ¿Lo leo? ¿Sí? Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. ¿Lo escucharon todos? Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. ¿Han visto ustedes en las películas así, Capitán América o las películas medievales cuando los soldados tiran unas flechas con fuego? Sí. Las tiran y van las flechas por los cielos con fuego y los soldados se ponen el escudo y caen Narnia. en Narnia. Bien, Entonces, esto... ¿cómo se llama? 300. 300. los 300. Ya miren esto. Te faltaron 100. ¿En qué armadura vamos? En la cuarta, ¿cierto? Vimos el cinturón, el escudo, perdón, el cinturón, la coraza, los calzados y ahora el escudo. El escudo, miren lo que es. La fe, el escudo simboliza la fe. La fe es un arma de defensa y protección para el creyente. Vuelvo a repetir, la fe entonces, ¿qué es lo que es? Un arma de defensa y protección para el que cree en Jesús. Entonces, es un requerimiento que todos tenemos que tener y vamos a hablar un poco de la fe solamente en un capítulo que está en Hebreos. Vayan a Hebreos, Nuevo Testamento. Nos queda el yelmo y nos queda la espada y terminamos. Hebreos, capítulo 11. Entonces, el escudo de la fe. La fe es un arma de defensa y protección para el creyente y es un requerimiento para todos los que son cristianos. Hebreos, capítulo 11. 2 point. ¿Cómo se dice uno en inglés? One. Dios mío, estoy mal para el inglés ya. Hebreos 11, versículo 1. Aquí dice. ¿Lo puedes leer, Luis? Después, la fe es la certeza de lo que se separa, la convicción de lo que no se ve. Amén. De lo que se espera. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo no vea nada, yo sé que lo que Dios prometió se va a cumplir. Por ejemplo, Dios dice que Él me va a dar el Espíritu Santo, que me va a dar dones. Si yo aún no tengo los dones, por ejemplo, para hablar en lenguas, para interpretar, para ciencia, para sanidad, yo no lo tengo, pero sé que lo voy a recibir. Aunque no lo vea, sé que está porque Dios lo dijo. Ojo con esto, los que les gusta el fútbol. Hay personas, yo tengo un estudiante, al Hugo, el Hugo, no lo he escuchado decir esto, pero Hugo, si estás escuchando por esto, escucha. Hay personas que de repente dicen así, no, yo tengo fe de que Chile va a ganar. Esa fe no tiene sustancia. ¿Por qué? Porque Dios no lo dice. Uno tiene que tener fe a lo que Jesús o a lo que Dios dice. Si Dios dice que cuando yo me muera, me voy a ir al cielo, si creo en Él, yo tengo fe en eso. ¿Estoy muerto todavía? No, pero ¿ha llegado eso a mi vida? No, pero lo creo y tengo fe. O sea, como dice aquí, tengo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo me muera y esté en el cielo, ¿voy a necesitar fe? No. Ya estoy allá, estoy ahí. Pero todo lo que Dios dice, todo lo que Dios plantea, a eso yo debo agarrarme y tener fe. Y Satanás nos va a atacar con dardos y nosotros tenemos que defendernos con la fe. Por ejemplo, encontraron Hebreos, sí, leímos Hebreos 1. Váyanse a Hebreos 11, que estamos ahí, versículo 6. Dice,
Pero, dice pero, ¿cierto? Sí. Fíjense en esto, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Con la fe nosotros podemos mover montañas. Y la fe es necesario. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Han escuchado esto? Que con un poco de fe uno puede mover montañas. Con un granito. ¿Ustedes conocen el grano de mostaza? Sí. Sí. El más pequeño. Con un poco de fe tú puedes mover montañas. Entonces Satanás te va a querer atacar. Te va a empezar a decir así. Un ejemplo. Tus papás no tienen plata para pagarte la U. Tus papás no tienen plata para esto. Y uno se empieza a desesperar. Y tú dices, no, yo tengo un Dios que es dueño del oro y de la plata, de mi ropa, es dueño de todo. Y dice en su palabra que si yo busco primeramente el reino de Dios, su santidad y la rectitud, todas las cosas van a venir por añadidura. Dios me va a añadir lo que yo necesito. Y si yo necesito estudiar y es su voluntad, Dios me va a proveer del lugar que yo menos espere, me va a proveer para pagar la universidad. Tengo gente, personas, hermanos en Cristo que me han dicho, Freddy, no he pagado la mensualidad, y están preocupados, de repente van así y dicen, ¿cuánto debo? No debe nada, está pagado. Hay personas que de repente dicen, quiero ir a la iglesia y no tengo plata, y pasan la pip, y tiene plata. O sea, Dios provee del lugar que uno menos espera. Por ejemplo, Jesús tenía que pagar una deuda, y el apóstol Pedro también, y Jesús le dice a Pedro, mira, puedes ir al mar, saca un pescado y vas a ver que dentro de la boca hay una perla, y véndela. Y el apóstol Pedro fue, sacó del mar, sacó un pescado, sacó una perla y la vendió. Dios saca dinero del lugar que uno menos espera. Entonces Satanás te va a querer atacar, y ahí es donde tú debes proclamar las cosas que no son como si fuesen. No, mi Señor dice esto. No, es que aún no aparece la persona indicada para mi vida. Y todos te van a decir, la gente que te rodea, métete con esta persona nomás. Y tú sabes que esa persona no busca a Dios. No, es que métete nomás. Y tú dices, no, yo no ando buscando a nadie. Dios me va a mandar la persona indicada. ¿Se entiende? Satanás te va a querer atacar y tú defiéndete con todo. Con esa, ¿cómo se dice? Yo tengo fe de que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Sigamos entonces. Efesios, vamos con la quinta armadura. El yelmo de la salvación. Versículo, Efesios 6, versículo, me quedan dos armaduras, esta y la última. 17. Sí. ¿Lo pueden leer, Anaís, por favor, para ir terminando ya? Y tomad el yelmo de la salvación. Hasta ahí nomás. Y tomar el yelmo de la salvación. Dijimos que el yelmo es el casco. Ya, esto lo voy a leer yo, no lo busqué. Se lo voy a leer para ya ir concluyendo. Que es un poco tarde, así que... Ya. Ya, mejor búsquenlo. Ya con esto, este es el último versículo del yelmo. Hay varios, no lo voy a leer todo porque por la hora. Y después pasamos a la espada, que es la última. Primera de Tesalonicenses. Está casi al último de la Biblia. Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses. Si alguien quiere anotar, después lo lee en su casa. Isaías 59, versículo 17. Ya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y si alguien después quiere leer estos otros versículos, yo lo voy a leer, pero si alguien después lo quiere buscar bien, Isaías 59, 17. Entonces, primera a los me cuesta pronunciarlo. Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Bien, antes que lo lean, lo voy a explicar. El yelmo, el casco, ¿cierto? Satanás te va a empezar a atacar en la mente diciéndote así. Tú no eres una hija o un hijo de Dios. Tú no sirves para esto.
tú mereces el infierno, tú no eres salva, porque entre más te esfuerzas de buscar a Dios, más te equivocas. Una cosa es que uno se equivoque, pero se arrepienta y le pida al Señor que uno quiere volver a Él. Pero Satanás te empieza a decir que dejes el camino, ¿cómo se dice? Botado, que te dice, mira, todos los días te equivocáis, es verdad, te arrepientes y buscas a Dios, pero sigues pecando y te sigues volviendo a Dios. No, tú no sirves, chao, tu salvación no está, no, tú no vas a ir al cielo, porque eres un gusano, porque eres un bastardo, ¿entienden? Entonces Satanás te va a empezar a atacar en tu mente, así como un psicópata que te va a empezar a decir, mira, tú buscas a Dios, pero te equivocas, pecas, es verdad, te arrepientes, buscas a Dios, pero vuelves a caer. Si te caes, Dios dice, te levantas. Pero Satanás quiere verte siempre en el suelo. Dice que tú no vas a alcanzar la salvación. Entonces, primera a los Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos, ¿qué dice ahí? Del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y atención acá, y con la esperanza de salvación como yelmo. Salvación. También en otra versión, salud. Salvación. ¿Y qué más significa? Salud. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el casco te protege cuando te venga Satanás a hablarte. Tú no sirves, tú tienes que decirle, mira, habla con mi abogado que es Cristo. Es verdad, me equivoco y me arrepiento, pero yo tengo mis ojos puestos en Cristo, que voy a llegar a la altura de un varón perfecto. Algún día, pero que lo voy a lograr. Y cuando tú le dices eso a Satanás, Satanás se aparta de ti. ¿Y qué es lo que más sucede? Estás sano mentalmente. ¿Se entiende? Sano. Jóvenes que de repente, atormentados. No. Chao Satanás, fuera, ándate. Entonces tengo mi salvación. Yo confío de que voy a ser salvo por la fe, que voy a llegar a la altura de un varón perfecto y voy a estar sano mentalmente. No me voy a andar psicopateando mi mente. Que Satanás te ¿cómo se dice? Psicopateando mi mente. ¿Se entiende? Es el yelmo de la salvación, que Satanás te pone en duda tu salvación. Si tú buscas a Dios de todo corazón, pero peca, pero lo sigues buscando, y tú ten la convicción que algún día, tarde o temprano, vas a llegar a la altura de un varón perfecto. Pero si Satanás te gana eso, y tú no tienes el casco y te gana ese camino de buscar a Cristo, en vez de avanzar, vas a retroceder. Es como el perro que vuelve a su vómito. ¿Seguro que hablamos de eso? Que no te venza Satanás en eso. Versículo, esto no lo busqué, lo puede anotar, después lo lee usted. Isaías 59:17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Lo mismo, el yelmo, el casco, salvación, salud. Amén. Vamos a la última armadura. La espada. Efesios, Anaís, ¿lo puedes leer tú? Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Amén. Entonces esta es la más fácil de todas, ¿cierto? La espada. La espada que simboliza ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente como para atacar al enemigo. Sabemos que la espada es la palabra de Dios. Sabemos que Jesús se defendió con Satanás con toda la armadura, pero ¿cómo lo atacó? Con la espada. Satanás le empezó a decir, oye, la Biblia dice esto, y Jesús le empezó a decir, oye, pero la Biblia también dice esto otro, y lo empezó a atacar. Esa palabra que ataca a Satanás no tan solamente sirve para atacar a Satanás, sino que también sirve para levantar a tu compañero de milicia. ¿Sabes lo que es milicia? Los que están en las Fuerzas Armadas. Cuando el compañero cae, tú le das una palabra de aliento que le dices, mira, te equivocaste, pucha, metiste en la pata, que la metiste en fondo, Pero Dios dice que su ira dura un momento y su perdón y favor perdura toda la vida. Cada día se renuevan las misericordias de Dios. Levántate. Si te caíste, levántate, el Señor te ama.
¿Entienden? Esa espada sirve para atacar al diablo como también sirve para levantar a tu compañero, a tus papás que tal vez, o tus amigos que no son creyentes. El Señor te ama. Amén. Es que no voy a pasar la prueba. Yo voy a orar por ti para que la pases. Entonces, cierren sus Biblias. Una cosa que la consideren para concluir, para tener la victoria asegurada, aparte de tener la armadura de luz, la armadura de Dios, es algo fundamental, la oración. Usted ore y va a ver buenos resultados. Dice, orando en todo tiempo. El creyente está llamado a orar sin cesar. Cuando Pablo comienza a hablar acerca de la lucha espiritual, no ordena buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración constante es la única manera en la cual el creyente puede fortalecerse espiritualmente. La oración debe estar presente antes, durante y después de la batalla. Antes que empiece la batalla, usted, Señor, no sé lo que se viene a mi vida, pero lo que se venga, prepárame para enfrentarlo. Señor, voy a ir a la universidad, no sé lo que viene en la universidad, no sé qué compañeros voy a tener en la universidad, Señor, no sé qué, cuando empiece a trabajar, no sé con qué me voy a topar. Ayúdame, socórreme, porque en el trabajo, en la universidad, en donde esté, Satanás me va a querer atacar. Estás orando. Después cuando estás en la batalla, Señor, socórreme, ayúdame, fortaléceme. Y el Señor escucha la oración del que dice, el que busca halla, el que golpea se le abre. Dios está atento al clamor de su pueblo. Entonces, mientras más estés orando, más fortaleza vas a tener. Y después cuando ganes la batalla, dale la gloria y la honra al Señor. ¿Amén? Entonces, para cerrar y concluir, Gabelo, ¿qué significaba el cinturón? La verdad. La verdad está en ti. En Jesucristo. Está la verdad en Jesucristo. Luis, ¿te acuerdas lo que era la coraza? Era la parte de arriba, o sea, la que ¿Sí? cubría los hospitales. ¿Qué simbolizaba la coraza? Sí, la coraza es Jesús. Y Jesús es justo. ¿Y la justicia qué simbolizaba? Rectitud y santidad. Rectitud y santidad. Lo que tenemos que andar en rectitud y tenemos que andar en santidad y también reconocer que Jesús murió por nosotros. Daniela, ¿qué eran los calzados? La fe. Sí, pero es estar firmes en la fe. Que cuando alguien te venga a hablar de una cosa de otros dioses, tú, no, mi Cristo es el que yo creo. Sole, ¿qué era el casco? El yelmo de la salvación, que era igual podía ser la salud, que ante los ataques de Satanás a nuestra mente, creer que somos salvos, que no ponga Satanás duda de que somos o no somos hijos, soy salvo o no soy salvo, creer que el Señor murió por mí, por tanto soy salvo. El resultado de cuando tú tienes esa convicción, Una mente sana. una mente sana. El escudo, la fe. La fe sin fe es imposible agradarle a Dios, ¿cierto? Y con la fe, hay que tenerle fe a lo que el mundo dice, a lo que Dios dice. A lo que está escrito. A lo que está escrito. Lo que Dios dice lo va a hacer, se va a cumplir. Nico 2, la espada. ¿Qué simbolizaba? La palabra de Dios. Sirve para atacar y para levantar. Y lo último, ¿qué más era necesario aparte de todo eso? Cuando tú orar sin cesar, antes, durante y después. Amén. Ese fue el estudio. Terminamos con la armadura de Dios. Que el Señor los bendiga abundantemente. Y todo lo que les dije tienen que buscarlo de todo corazón y Dios los va a honrar. Voy a terminar con una oración. ¿Alguien tiene alguna petición? Yo quiero orar por Poblete, que no pudo venir. Quiero orar por Arión, para que el Señor toque su corazón, para que pueda estar acá. Y vamos a orar por todos.